Bueno, continuando con el ejercicio, lo que vamos a hacer es ahora generar lo que va a ser el brazo para poder construir a partir de ahí el resto de la parte de lo que es el torso y lo que sería el pantalón. Para ello vamos a utilizar un cilindro, en este caso trabajamos con una geometría como tal de cilindro y construimos simplemente una superficie. Ahora, las características de modificación de esto van a trabajarse solamente con 8 caras para que se empareje con el torso y pues vamos a trabajar solamente con un segmento por ahora, entre menos elementos mucho mejor. Lo convertimos a polígono editable y vamos a eliminar la cara superior e inferior del objeto. Lo que vamos a hacer a continuación es rotarlo. Vamos a activar la opción de Snap a ángulo y vamos a rotarlo de manera que nos dé 90 grados. Listo, perfecto. Y lo vamos a posicionar en la vista. En este caso vamos a acomodarlo a la distancia de la vista frontal. Aquí tenemos un punto de referencia, pues obviamente nos toca manipularlo ahora en relación con el reflejo y vamos a escalarlo en un solo eje para que nos dé la construcción general del objeto. Ahora tenemos la división principal. Ya sabemos que tenemos que hacer una serie de escalamientos que van en relación con lo que sería el tamaño del objeto. Nosotros podemos ver acá, por ejemplo, podríamos darle más o menos esta función, este tamaño, en términos ahorita de la relación de unión. Pero aparte de eso, lo que vamos a hacer es generar una serie de connects para poder ir desarrollando una división, digamos que más acorde. Obviamente vamos a meter una serie de divisiones como tal de connect que puedan darnos cierta dinámica en términos de la ubicación de la menor cantidad de dobleces. Obviamente hay que tomar en cuenta lo que serían los dobleces correspondientes al codo. Y hay diferentes secciones que tenemos que manejar con el crecimiento. Acá en esta parte principal vamos a tener la división para lo que sería el codo, entonces tenemos que hacer un connect que se aproxime a la ubicación del codo, y lo mismo en esta zona. Para la parte frontal tenemos que insertar un connect de dos divisiones que se separen entre ellos, que van a ir para formar lo que es la manga. Y obviamente aquí vamos a tener que insertar nuevas divisiones para que la parte de lo que es la manga se pueda manejar más fácilmente. Okay. Ya en este punto tenemos los elementos principales, vamos a convertirlos a vértex y lo que vamos a hacer es empezar de una u otra manera a modelar la ubicación de esos elementos para que pues obviamente tengan una correspondencia con lo que va a ser el objeto final. Podemos notar que obviamente hay que empezar a hacer una serie de dobleces, que esos dobleces se deben ir haciendo digamos que de una manera proporcional, que obviamente albergue ambos lados de la imagen y que pues también favorezcan a lo que hace la dinámica del flujo, digamos que de la forma del objeto. En esa medida vamos haciendo desfases graduales para que se amolden a la forma requerida. Entonces vemos que acá, por ejemplo, en la parte superior, todo este grupo puede empezar a bajar y empezamos a hacer una, digamos que sectorización un poco más acorde a lo que se esperaría
del objeto y en la relación con el brazo como tal. Aquí tendríamos la sección que correspondería a la división del codo y tenemos que recomponer algunos de estos de la parte final. Ahora, para hacer el estrechamiento acá de esta zona, lo que vamos a hacer es agolpar un poco las uniones en este punto para que pues la manga quede vista de una manera más formalizada. Ahora vemos que tenemos una dinámica de flujo bien interesante acá. El objeto se puede ver fácilmente, pero como vemos, sí le falta una dinámica en la parte de la vista superior. Entonces vamos a tratar de ser un poco más consecuentes y vamos a tratar de mantener la construcción que habíamos planteado. Obviamente aquí nos faltaría una vista superior, nos faltaría alguna serie de elementos que serían acordes a ese tipo de trabajo, pero pues uno hace concesiones en la medida en que fácilmente pueda construirlos en alguna proporción. Lo ideal sería entonces tener también la vista superior para poder generar una forma más simple, más adecuada. Nosotros vemos el proceso NURMS, vemos que ya existe una forma muy similar, muy cercana, y lo que vamos a hacer en este caso es escalarlo. Para poder escalarlo podemos ir botón derecho de la herramienta de escalada, miramos en qué eje es la construcción, en este caso nosotros lo hemos escalado en Z, lo ponemos negativo y pues ya lo ubicamos donde debe ser en la vista que más nos conviene. Entonces, en este caso, por la manera en cómo está hecho el personaje, pues esta es la vista que va a tener como la figuración de lo que va a ser el personaje. Aquí en este punto lo que vamos a hacer es un bridge, un empalme entre dos objetos, que es entre el objeto que va a conformar el brazo y el objeto que tenemos por cuerpo. Entonces para eso lo que vamos a hacer es básicamente seleccionamos el cuerpo, activamos la opción de attach, vinculamos el brazo. En este punto lo que se puede hacer es hacer una relación entre los elementos que componen el brazo, los edge, en la parte del torso, con los que componen los edge en la parte propiamente del brazo como tal. Seleccionamos dos edge en cada uno de ellos, activamos las opciones de bridge, le decimos que tenga dos divisiones para que la unión y el empate no sea tan complejo. Vamos a hacer hasta de tres, pero prefiero dos para que no haya mucha geometría y le decimos aceptar. Repetimos este proceso en pares. Ya podemos hacer clic sobre Bridge directamente porque configura la herramienta según las variaciones que se le hayan aplicado en la última versión. Hacemos Bridge y repetimos el proceso hasta cerrar todo el loop de los brazos. Ya como pueden ver, el personaje queda conectado, no existen mayores divisiones como tal. Ahora, para hacer cierto tipo de arreglos en lo que implica el personaje como tal, podemos desactivar la opción NURBS para poder ver el objeto como va quedando y hacer los dobleces correspondientes, por ejemplo, acá al caso del brazo y el caso en el cuanto al codo por la parte delantera y trasera. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es seleccionar de a cuatro caras. En este caso, activamos la herramienta de Polygon, activamos tanto las cuatro caras delanteras como las cuatro caras traseras a lo que correspondería el codo. En ese punto lo que podemos hacer simplemente es opciones de extruir, podemos que no sean muy fuertes, decimos aceptar y pues digamos que en esta zona la parte frontal la podemos más bien es llevar hacia el interior, la escalamos un poco en todas las coordenadas para que nos dé un movimiento un poco más acorde, más adecuado. En la parte trasera lo que hacemos simplemente es escalarlas para que nos dé la forma del codo de una manera más normalizada.
Ahora vemos que el codo en la parte superior, el brazo está muy angular. Eso se puede corregir a través de la corrección, en este caso de los vértices. Vamos a ver cómo al subir los vértices, obviamente la angulación cambia, nos da una mayor, digamos que curvatura, y va a permitir que el objeto no se vea, digamos que demasiado sesgado o anguloso, que es algo que también vamos a tener que corregir en el cuerpo en el momento en que lo tengamos ya a punto de finalizar. Si activamos en este momento el NURMS, vemos que ya la parte superior no quedó tan angular, vemos que ya tenemos la posibilidad de hacer un doblez con respecto a lo que va a ser el doblez del codo, y tenemos una forma adecuada, digamos que en la mayor parte del objeto. Ahora viene la parte de la manga. Vamos a seleccionar en este caso los edges que conforman el loop y vamos a generar una extrusión. Esa extrusión la podemos hacer positiva o negativa, eso depende en términos de cómo queramos hacer el proceso. ¿Para qué? Para hacer más o menos cerrado el objeto, podemos primero activarla y a partir de ahí volver a hacer una extrusión. Que nos permita generar el interior de la manga. Entonces es una extrusión inversa. Como pueden ver, básicamente lo que estamos haciendo es generando una serie de puntos para que vayan, de capas que se vayan yendo hacia el interior y que digamos que den la sensación de grosor que debe tener la tela del personaje. Ya uno puede pulir de una manera un poco más adecuada si lo desea ciertas formas para que no quede tan ovalado, sino que quede un poco más circular. Hace unas pequeñas correcciones que faciliten la forma en la que se va a percibir el personaje. Aquí para la parte superior, para la parte de la camisa, toca tener, digamos que una relación diferente. Lo ideal es hacer un cuello de doble capa para poder generar la forma de las normales, valga la redundancia, correcta. Y vamos a generar lo siguiente. Pues para ello se puede acudir en primera instancia a los edge. ¿Sí? Es una manera de hacerlo, que es coger los edge que tenemos acá. Podemos generar solamente hasta este punto para generar la extrusión. Hacemos una extrusión, pero en este caso es una extrusión simple. La vamos a tirar un poco hacia arriba. Este va a ser el inicio de lo que es la camisa en términos de construcción. Para ello también tenemos que corregir algunos elementos de los vértices que son los que nos van a dar como la forma más adecuada en términos de lo que es la visualización de la camisa. Aquí hay que ser, digamos que muy estratégico como se va construyendo, porque ese doblez como tal puede ser, quedar invertido y no nos permitiría mostrar o evidenciar la textura del personaje en la parte de la camisa. Ya tenemos aquí, digamos que una primera parte de la configuración. La camisa toca hacer un doblez de ida y vuelta para que se pueda percibir adecuadamente. Seleccionamos en este caso solamente los tres que nos interesan. Volvemos a hacer una extrusión. Como pueden ver, digamos que uno ya puede percibir más o menos cómo va a ser el esquema que va a tener la camisa. Obviamente va a haber ciertas formas que hay que corregir.
Ya depende del grado de refinamiento que queramos en el cuello de la camisa. Toca hacer nuevamente diferentes tipos de extrusiones. Por ejemplo, acá ya tenemos un movimiento base. Este movimiento base de la camisa del cuello ya lo tenemos que corregir y pulir para que nos dé la forma más necesaria, más adecuada, sin que haga un clipeo en la ubicación del personaje. Ahora, hasta ahí, básicamente, esta parte de las normales estaría invertida. Lo que vamos a hacer es ubicar, en este caso, la parte inferior de la camisa. Toca ser muy precisos para seleccionar la que realmente se requiere. Vamos a quitarle la forma NURMS para poder hacerlo más fácilmente, como podemos ver acá, que sería esta y esta. Ahí en este caso la extrusión toca hacerla otra vez hacia afuera. ¿Con qué objetivo? Devolverse para poder generar en este caso una contraforma que va a generar, digamos que ya el volumen y el grosor como tal de del cuello de la camisa. Aquí tenemos un cruce, un clipeo, como podemos ver en esta zona, que toca corregir lo antes posible para que no genere conflictos o errores que después tengamos que hacer, digamos que con mayor profundidad, correcciones más complejas. Hay que tener mucho cuidado con lo que se está generando porque al ser un doblez, nosotros no podemos eh, evitar, por ejemplo, la intersección aquí de ciertas curvas en el low pole que son necesarias que posteriormente, digamos, se refinen. En este caso, por ejemplo, acá tenemos esta curvatura que está hecha como en dos partes. Esta curvatura como tal debe estar considerada para que no, primero no haga un clipeo y segundo nos permita realmente la ubicación de los objetos en el espacio en el momento que hagamos la fusión de la parte delantera con la parte trasera. El refinamiento aquí es mayor, como pueden ver acá se va volviendo un poco más complejo el asunto del personaje. Los elementos de unión que van a generarse acá van a ser un poco más difíciles de resolver, pero se pueden, digamos que en este punto, ver o percibir cuál va a ser la dinámica final del elemento de la extrusión. En este caso, nuestra extrusión va en esta medida. Alistándose para el último doblez, que en este caso es mucho mejor mantener por encima los vértices que conforman al objeto e inclusive pues darles un poco más de profundidad para que la curva la cojan más rápidamente. Acá en este punto la curvatura que tiene la camisa, el nivel de detalle o ese tipo de cosas están determinados, digamos, por la complejidad del modelo. En este caso tenemos una camisa más o menos gruesa que la que queremos representar y lo que vamos a hacer es generar una última extrusión o un par de ellas
que vayan hacia el interior. Aquí por ejemplo toca hacer una corrección de un clipeo que se plantea. Ya posteriormente vamos a ver, por ejemplo, acá hay medidas que toca tomar, por ejemplo, la unión que va a haber entre estos dos elementos, cómo se van a fusionar la parte superior e inferior de la camisa. Del cuello tenemos que aquí hacer un empate y aparte de eso pues darle suficiente digamos que doblez a lo que va a hacer esta extrusión para que pues no se vea ningún tipo de error. Ahora tenemos ya la parte inicial de lo que es la camisa. Tenemos acá algunos vértices que corregir. Voy a desactivar la opción NURMS. Vamos a pasar a la vista frontal y ver que algunos puntos cruzan la línea de la mitad del objeto. Ahí tenemos que hacer básicamente una corrección que después vamos a necesitarla porque cuando hagamos el reflejo del objeto, ya sea por la herramienta Mirror o ya sea por escalamiento inverso, tienen que quedar nivelados en términos prácticos. Ya no puede haber ningún objeto que cruce la línea del medio. Un acercamiento para que eso no quede, digamos que de una mala manera. Lo que vamos a hacer ahora es entender desde la acción del NURBS cómo está el objeto planteado. Vamos a ver aquí el cuello del objeto y vemos pues que toca hacer unos empates, en este caso empates entre lo que es la parte superior e inferior del cuello de la camisa. Esos empates toca hacerlos a través de bridge. Esos bridge tienen que generar formas de cuatro caras y esas cuatro caras tienen que estar pensadas o vistas en términos de lo que sería la configuración de la topología de una manera adecuada. Entonces, para ello podemos hacer unos empates a través de los edge superiores e inferiores y a través de la herramienta bridge podemos darle que tenga dos divisiones y empezar a hacer el empate que nos va a llevar a poder tener digamos que una visual más clara de la forma del objeto. Hasta aquí podemos llegar sin problema fácilmente porque pues digamos que la construcción de este tipo de elementos simplemente van en pos de poder generar formas. Ahora, estas dos uniones simplemente las vamos a colapsar. Acá tenemos un, un problema de normales que nos están generando la vinculación de estos dos elementos. Entonces tendríamos que hacer un bridge normal, en este caso sería entre los edge, para verificar si existe un problema de normales. Para eso sería un bridge no de dos divisiones sino de una, le vamos a aceptar. Hace el cierre del proceso sin problema y ya tenemos digamos que la forma de la camisa con el cuello incluido.
Ahí tenemos la forma como tal. Obviamente es un doble revés que toca hacer, pero ya se tiene, digamos que de una manera adecuada. Ya en este punto podemos ver si hay clipeos, como en esta zona. Eso implica que tenemos que coger ciertos vértices y adelantarlos para evitar el clipeo. Y lo que sigue a continuación es el reflejo del objeto. Hay varias maneras, una de ellas puede ser con el mirroring, que es básicamente mantener el objeto en una versión fuera de los norms. Esta es una opción. Guardamos antes de hacer el ejercicio, le aplicamos un modificador de mirror. Busquemos la opción mirror en este caso. Miramos en qué eje, vamos a hacer una copia, pero en qué eje, en este caso sería en el eje Z. Tenemos la copia del objeto. Y a continuación lo que toca hacer ya básicamente es colapsar los vértices que lo conforman. Pero como podemos ver, si nosotros vamos aquí a la opción Vertex, automáticamente digamos que se desactivaría el mirror. Lo que toca hacer en un momento determinado cuando ya tenemos el mirror es convertirlo nuevamente en un mesh editable. Ya de esta manera es muy necesario ver si los vértices están colapsados o si no, para poder continuar con el proceso. Es decir, nosotros ponemos esto en la vista wireframe. Podemos ver que aquí están los cruces de líneas, los elementos que toca colapsar en caso de que sean, por ejemplo, podemos ver que acá están separados. Entonces toca coger en pares y una vez hacemos eso tenemos que hacer un colapse. ¿Cómo verificamos que estén quedando como son? Pues miramos el NURMS y vemos que aquí hay una separación. Esta separación que tenemos acá o esta falta de regularidad es lo que nos está demostrando que tenemos que colapsar esos vértices para que se pueda ver fácilmente la dinámica que estamos buscando. Ahora hemos colapsado dos, vamos a ir repitiendo el proceso con todos y cada uno de los vértices que generan la unión del objeto. Tener cuidado de no colapsar los que están en la parte trasera. Ahí vemos que va quedando de una forma mucho más regular y continua. Si yo quiero obviamente menos angularidad en la parte frontal, debo insertar un par de líneas acá de construcción, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y acá la toca es colapsar desde lo que es el cuello de la camisa. Cuando es attach y no colapsar. Tener mucho cuidado con cuáles son los que están eligiendo. Y ya vamos viendo cómo se va dando la continuidad. Recuerden que con Alt se eliminan las selecciones innecesarias. Obvio, aquí hay que hacer dos tipos de colapsamiento. Uno, el exterior y otro, el inferior. Recuerden que hay una doble capa. Es muy importante tener control sobre esa doble capa para evitar cualquier problema en términos de clipeos, en términos de, digamos que reelaboración de vértex y regeneración de vértex. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con cuáles están seleccionando para que en el momento que se haga el colapsamiento, pues quede de una forma fluida que no afecte en ninguna medida al objeto.
Con Alt X activamos lo que es la vista en rayos X. Acá tenemos un colapsamiento que hubo de la forma. Y vamos viendo cómo queda la continuidad de la forma. Uno puede, digamos que básicamente puede manipular un poco la forma para que, digamos, pueda ser más cómodo la corrección de estos vértices que están por soldar. Y pues continúa ya con el proceso gradualmente. Obvio que estamos hablando de un personaje que tenía un grado de complejidad fuerte con respecto a lo que era la forma del saco, que tenía un cuello que obligaba pues a ciertas construcciones en términos de lo que es la forma, y obviamente también requiere cierto refinamiento con respecto a lo que es el depurar este proceso. Pueden ver acá tenemos que organizar un poco para evitar el clipeo. Exacto. Entonces ya tenemos el objeto más o menos como lo deseamos y nos permite a nosotros ya tener al objeto sin editar finalizado. En este punto es muy importante, digamos, que ver qué correcciones hay que hacer en términos de los elementos a corregir, qué vértex, qué puntos, qué nodos tienen que estar, digamos que insertos para que no generen ningún tipo de problemáticas, que no vayan a, digamos que a deteriorar el trabajo general del objeto. Ya como podemos ver acá el objeto finalizado, tenemos fácilmente reconocible el proceso, tenemos toda la estructura como la necesitamos y se acerca, digamos que de una manera realista a lo que era nuestro, nuestro personaje base.